Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, que he titulado La meditación, la armonía invisible. Eh, Como recordaréis de la semana anterior, habíamos de alguna forma contextualizado los pasos en los cuales la práctica meditativa se va expresando. Primero hablábamos de lo que era la observación que lleva a que la atención se vaya fijando, se vaya enfocando. Esta práctica de la observación que tiene que ser continua, porque lo que realmente hablábamos es que para que se produzca este cambio, esta transformación en el estado de la mente, hay un parámetro que es fundamental, que es la continuidad. Sostener la atención continuamente. Y para ello teníamos dos aspectos fundamentales que podemos utilizar, tanto en la práctica interna como en la práctica externa. En la práctica externa estábamos enfocados hacia el presente. Tenemos como punto de referencia la atención al presente, a lo que está sucediendo, a lo que estamos compartiendo, a lo que estamos haciendo. Cuando sostenemos de manera continua la atención en el presente, ¿qué sucede a nivel externo? Que quedamos concentrados. Y cuando estamos concentrados en el mundo exterior, lo que prevalece son los objetos de percepción. ¿Vale? Entonces, estamos volcados en lo externo y toda la dinámica de las cosas externas, de los objetos externos, de lo que estamos haciendo, cobran como una inteligencia propia. Incluso hay muchas personas que cuando consiguen esta observación continua y quedan concentrados en lo externo, te dicen, es que las cosas tienen un color distinto. Estoy viendo el árbol que antes veía todas las veces, ya lo veo con otro colorido, con otra expresividad. O sea, todo lo externo, cuando se mantiene la atención, cobra un nuevo significado, una nueva mirada, ¿no? Tenemos una visión distinta del mundo que nos rodea. Todo esto es porque nuestra atención queda sostenida de manera continua en el presente que estamos viviendo, ¿vale? Nos situamos en la realidad, porque el presente es la realidad misma. ¿De acuerdo? Eh, Cuando hacemos la práctica de observación hacia adentro, lo que podríamos decir la observación interior, ¿de acuerdo? El presente, el presente queda reflejado en la propia realidad de existir. Es decir, en el mundo externo estamos volcados en los objetos y en el mundo interno estamos volcados en el sujeto, en descubrir qué es eso, qué sujeto, quién soy, qué dinámica, qué textura, qué realidad es ese sujeto que percibe. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que cuando nuestra observación no es continua, nuestra atención no es, como decíamos, plena, ¿eh? Eh, la dinámica de lo que yo soy está identificada con los contenidos mentales. Es decir, los pensamientos, las emociones, los recuerdos contextualizan la realidad de lo que soy. Yo quedo identificado con, con esa imagen, con esa historia de mí mismo, que psicológicamente se llama, le podemos denominar como el ego. El ego, ¿vale? El ego es esa imagen que hemos ido creando, que tiene su utilidad a nivel psicológico para poder relacionarnos, pero de alguna forma lo que ha sucedido es que esa identificación es tan plena con esa imagen de nosotros mismos que en realidad pensamos que solo somos esos. Hemos quedado acotado a esa realidad conceptual que llamamos ego. ¿De acuerdo? Pero cuando mantenemos la atención de manera continua al presente interior, como la mente queda en silencio, queda vacía, todos los conceptos, todos los contenidos mentales que tienen que ver con la referencia de esa imagen, ¿de acuerdo? Con los recuerdos, con los pensamientos, con las emociones, quedan en suspenso, desaparecen. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? Lo que acontece es que aparece una nueva realidad de sujeto, que llamamos el observador, la naturaleza del que percibe o el testigo. ¿De acuerdo? Y esto simplemente sucede de manera natural y espontánea cuando mantenemos la atención de manera continua al presente interior, que es cuando cerramos los ojos y vamos hacia adentro. Estamos interiorizándonos. ¿De acuerdo? Esto es la práctica meditativa en sí, lo que llamamos la práctica formal. Bien.
Una vez que sucede esto, que la observación en el mundo interior mm, se realiza y la mente se acalla o la mente se aquieta, ¿de acuerdo? Como estábamos comentando, hay una experiencia que tenemos que vivenciar de manera directa. Ese vacío, ese espacio entre los pensamientos, nos abre la puerta, ¿vale?, a una percepción del sujeto diferente, ¿vale? ¿Qué sucede? Que quedamos concentrados. Esto se llama la concentración. La mente está silenciosa, está tranquila, está más serena, pero además está lúcida, ¿vale? Y entonces la concentración nos impide, de alguna manera, que esa identificación con los contenidos de la mente aflore a nuestra realidad de la práctica y podamos ir más allá. ¿Mm? Bien, una vez que la concentración se mantiene o se sostiene de manera continua, como hemos comentado en otras sesiones, se produce otra experiencia. ¿Cuál era la otra experiencia? La otra experiencia es que la realidad sujeto-objeto cambia. ¿De acuerdo? Y el sujeto que percibe, bien sea el vacío de contenidos mentales o los pocos contenidos mentales que pueden aparecer y se van disolviendo, ese perceptor o ese observador se va, de alguna forma, diluyendo en el campo de percepción. ¿De acuerdo? O sea que en un principio había objeto de percepción y sujeto que percibe, pero cuando la atención se sostiene de manera continua, se produce lo que se llama la deslocalización del perceptor. Es decir, el que percibe ya no está localizado de manera taxativamente clara en un campo de cognición, en un campo de percepción. Eso es lo que llamamos la no dualidad. No dualidad es que en realidad el sujeto el perceptor y lo percibido, el conocedor y lo conocido, el observador y lo observado aparecen en un campo de manera simultánea. Hay otra manera de ver esa realidad. En un principio veíamos que el sujeto se daba cuenta, incluso de la identificación, el sujeto se daba cuenta del vacío de contenidos y en un momento determinado esa secuencialidad objeto-sujeto se pierde. Y aparece como una unidad o una simultaneidad. Ese proceso se llama no dualidad. Ese es un paso más en el estado de la conciencia y nos abre a que si persiste la energía de la atención continua, como poníamos el ejemplo, la metáfora del agua, el agua fluye, puede ser hielo, si se le da energía se convierte en agua y fluye, y si a ese agua que fluye le seguimos manteniendo energía, se expansiona en forma de vapor. ¿De acuerdo? Entonces hay un cambio semejante. Al final el catalizador de estos cambios de la mente o estos cambios de conciencia siempre es la energía, y en este caso la energía de la atención, porque la atención es un continuo. ¿De acuerdo? Bien, el último día, bien, lo que intentábamos es ir a dar un pasito más. ¿Qué sucede? O puede suceder si de manera continua la atención persiste dentro de un estado no dual de la forma de conocer la realidad, de la percepción, cuando sujeto y objeto ya no están localizados y están en todas las partes del campo de cognición. ¿Qué sucede si de repente ese campo o esa forma de conocer en un ser humano se abre? Es decir, ¿cuál es la expansión? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el ser humano en la forma de conocer? ¿Cuáles las posibilidades del estado de conciencia? ¿Cuáles son las posibilidades de la mente como órgano de perceptor hacia la totalidad, hacia la universalidad? ¿No? Cuando ese campo se abre dentro de lo que es el ser humano, entramos en una dinámica que se llama la meditación, el estado de meditación. El estado de meditación es una no dualidad, una simultaneidad objeto-sujeto en un campo infinito de percepción. La percepción ya no está limitada solamente a la realidad del ser humano, sino que se abre a la totalidad del universo. ¿Vale? Y esto es lo que se llama la meditación. ¿eh? Lógicamente, pues bueno, esto es un proceso que cada uno tiene que ir viviendo y experimentando. Podemos reflejarlo con palabras, pero no es el contexto, simplemente lo que hacemos aquí es contextualizar un poquito para no perdernos y encontrar una dinámica, pero
Lo importante es la experiencia. Y la experiencia de no dualidad o la experiencia de la meditación, que unos llaman samadhi, otros llaman nirvana, otros llaman satori, otros llaman la conciencia universal, otros llaman Dios, en fin, hay muchas formas de llamar este sentido de totalidad, de unidad, de plenitud, ¿vale? Lo que hace es que genera en sí misma una experiencia inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede expresar con palabras y que nadie te puede negar lo que tú has vivido. Es decir, lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, lo que tú has conocido, tiene en sí misma una cualidad que se llama qualia, una qualia de inefabilidad, ¿vale? De realidad propia en sí misma. Y eso es lo que realmente al final genera sabiduría o lo que genera una capacidad de transformar la realidad. En las tradiciones de sabiduría eso se llama el despertar. Despertar que implica ese cambio de mirada hacia el mundo, hacia la realidad que vivimos y hacia nuestra propia identidad. Bien, bueno, este es el contexto. Ahora de lo que se trata es de ir a la práctica. Vamos a adentrarnos como la sesión de hoy la he denominado la armonía invisible, que es una palabra que acuña Mónica Caballé, y sobre todo os voy a leer algunos textos de su libro, que para mí, dentro de este contexto de trascendencia que estamos compartiendo, es uno de los mejores, se llama La sabiduría recobrada, ¿vale? Eh, habla precisamente un capítulo de lo que es eso, la armonía invisible. Acordaos que una poesía de mi libro también os dije algo sobre la armonía invisible, ¿no? Pero ha coincidido un poco en en este texto que he recobrado. Os voy a leer dos o tres cositas simplemente para ir entrando un poco en el contexto de esta práctica y luego empezaremos con la práctica misma, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Voy a poner las gafas. Vamos a ver. A ver qué os parece. Fijaros, en primer lugar dice, vivir conscientemente es vivir atentamente, estar siempre despiertos, totalmente presentes. Fijaros en qué pocas palabras ha dicho todo lo que yo os he dicho en 20 minutos. Esa es la propia inteligencia, ¿no? No hace falta muchas palabras para decir lo que se quiere transmitir, ¿vale? Y luego fijaros lo que dice Heráclito, que Heráclito era uno de los filósofos griegos mm, que más se acercan a la tradición de la, de la práctica de la meditación, de las prácticas de sabiduría antiguas, decía, la armonía invisible es en realidad más fuerte que la visible. Si se quiere hablar juiciosamente, hay que hacerse fuerte en el todo común o universal. Los hombres no llegan a comprender este logos, que existe siempre. Y a pesar de que todo llega a ser de acuerdo con este logos, no obstante, siguen sin enterarse. Por eso es preciso seguir lo universal. Pero a pesar de que el logos es común a todos, la mayoría vive como si tuviera solamente una inteligencia propia particular. ¿Mm? Fijaros también en qué pocas palabras nos dice Heráclito de esa capacidad, esa dimensión que está más allá de la mente, ese logos que tiene la armonía invisible, que es mucho más fuerte que lo que vemos. Y ya por último, tres palabritas más, porque creo que son bonitas y pueden ser intuitivamente mm, fuertes para nosotros. Dice, en conclusión, si la realidad última es la no dualidad, si integra armónicamente todos los opuestos, no puede ser uno con ella el que se resista a ver, a aceptar y a asumir alguna faceta de este mundo de polaridad. La ampliación de nuestra conciencia y la ecuanimidad de nuestra atención son el camino por excelencia hacia la plenitud. Y dice, en el mundo hay solo un heroísmo, ver el mundo tal cual es
y amarlo. Esa atención amorosa e imparcial es la fuente de la comprensión. Esta comprensión es el germen de la transformación y ambas constituyen la esencia de la sabiduría. Bueno, pues yo creo que no hace falta mucho más, ¿no? Creo que está, por lo menos para mí... Perdona, creo que Heráclito es el filósofo que decía que todo fluye de conocimiento, Sí, que el agua no pasa dos veces por el mismo punto. sí, exacto. Eso es. Heráclito es prearistotélico. Aristóteles fue el que luego conceptualizó lo que es toda la dinámica de occidental, pero Heráclito, bueno, yo creo que comulgaba más con las tradiciones orientales y por eso hablaba de la totalidad, de la unidad, en fin, este contexto que estamos de alguna forma compartiendo en estas últimas sesiones y que vamos a ver si podemos, a través de la práctica compartida, podemos disfrutarlo. Vamos a ver si lo podemos vivenciar. De eso se trata, ¿no? No de que está muy bien. Yo creo que las palabras y el lenguaje tienen su orden propio. Es verdad que de alguna manera pueden producir en nosotros intuición, reflexión, un campo hacia la experiencia, ¿eh? Pero en realidad hay que abandonar esto y vivir la realidad que está ante nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo podemos, a través de la práctica, encontrarnos, porque la palabra para mí es encontrarnos con esa armonía invisible. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos allá, a ver qué sucede.